Nuevamente, hablemos en plural. Mi nombre es Nelson Valdés y estamos en los estudios de Al Tanto TV en la República Dominicana, transmitiendo para todo el país y el resto del mundo. Sean todos bienvenidos, siéntanse en casa. No olviden suscribirse a nuestro canal de Al Tanto Mac, Al Tanto TV, de una nueva mañana también. Y por supuesto en mi canal de Instagram, @NelsonValdésTV. Vamos a tocar un tema que justo estábamos aquí con nuestro productor Melvin Perdomo, que le encanta la geopolítica. Y estamos hablando de todas las variables que tienen las órdenes de aprehensión de la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos el día de ayer, miércoles, porque nosotros como plataforma tratamos de que inmediatamente el pan sale del horno, entregarlo a nuestra audiencia, para explicarles lo que hay detrás de bambalinas, ¿no verdad? Y vamos con la noticia. Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció la cantidad de derechos humanos, de violación, de los derechos humanos en Venezuela, en una sección el día de ayer, donde estuvo presente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y pues ayudó o solicitó, a la Corte Penal Internacional una serie de emisiones o órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen del dictador Nicolás Maduro. Fíjense que obviamente, pues hablaron de todos los que son los hechos de violación a la lesa humanidad, como es el arresto arbitrario, la desaparición de los manifestantes, como de algunos líderes de la oposición que también han acompañado a María Corina Machado en esto de luchar por la libertad del querido pueblo de Venezuela. Dice el informe de que las manifestaciones han sido duramente reprimidas, expresó Roberta Clark, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presentar este informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Todo esto, según ella, sucede en un contexto de absoluta impunidad porque los órganos de control responden al régimen y son parte de la estrategia represiva del Estado. El informe fue presentado el mismo día en que la oposición convocó a sus seguidores a defender en las calles de Caracas su alegada victoria en las elecciones y un día después, además de que el presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete. Fíjense qué desfachatez. Yo pierdo y atención pueblo. Juan, tú lo que tienes que hacer es preparar tu transición, ¿no verdad? Invitar a la oposición que ganó a que en los diferentes ministerios vayan haciendo las labores de transición, pero quédense ahí. No lo va a hacer, obviamente. Al presentar este reporte, Clark dijo que al menos 23 personas habían muerto por la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes en las protestas, todas ellas por disparos. 8 de ellas muertos, dijo, fueron atribuibles a las fuerzas militares, algunas 8 de ellas, y 2 a la policía. Dijo además que desde el día 22 de julio, organizaciones de la sociedad civil venezolana han registrado al menos 1.672 detenciones, la mayoría de ellas de jóvenes que viven en áreas urbanas muy pobres. Describió algunos de los patrones que han repetido violaciones registradas hace ya una década, entre ellos el uso arbitrario de la fuerza policíaca, que ha resultado en muertos, heridos, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, persecuciones judiciales, bla, 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 para no aburrirlos tanto. Y vamos a lo que queremos nosotros comunicarles como plataforma. Vamos a lo que vinimos, como dicen en República Dominicana. El Senado de Chile ya autorizó o hizo una resolución que propuso o propone al presidente Gabriel Boric, ¿no verdad? Es un proyecto de resolución en términos jurídicos que le dice al presidente Gabriel Boric que por favor interceda ante la Corte Penal Internacional para emitir una orden de detención contra el dictador Nicolás Maduro, acusado, como ya saben ustedes, de crímenes de lesa humanidad. Esta petición fue respaldada unánimemente por los 21 senadores de Chile. Y esta resolución se basa en la crisis profunda que vive ese país después de las elecciones del 28 de julio. El senador Felipe Cas, líder de la bancada de la derecha por el partido de Evópoli, expresó su satisfacción por la unanimidad del Senado, destacando que toda la documentación necesaria, incluyendo las pruebas de tortura y persecuciones, se había cumplido y que eso ellos se lo entregaban a Gabriel Boric. En sus palabras dice, nos dan hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile
le solicita al presidente Gabriel Boric que no solamente reconozca al verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día le persiguen. El documento aprobado subraya además la necesidad de que Chile, como Estado miembro del Estatuto de Roma, cumpla con sus obligaciones internacionales de perseguir y juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad, entre los que se incluye el genocidio, los crímenes de guerra y la agresión. En ese contexto, el Senado chileno exhortó al fiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al llevar el caso de Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares para avanzar en el proceso judicial contra Maduro. En esa misma línea, el senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, recordó que Chile ha sido denunciante en 2 casos relacionados con los crímenes cometidos en Venezuela ante este mismo organismo de la CPI. Además, destacó la urgencia de emitir una orden de detención contra Maduro para evitar de alguna manera que siga obstruyendo la investigación debido a su posición de poder como jefe de Estado. Estas 2 noticias nos llevan al corazón de lo que queremos y lo que estábamos conversando con Melvin Perdomo. ¿Qué tan efectivo es la Corte Penal Internacional contra una dictadura o contra un dictador? Vamos a ir enumerando varias cosas. Primero, la Corte Penal Internacional de La Haya, los países firmantes son en total 174, más o menos, lo que firmaron digamos que se suscriben a la Corte Penal Internacional. Fíjense que la Corte Penal Internacional tiene limitantes. Por ejemplo, solo investiga a individuos y solo actúa en caso de que una persona sea sospechosa de ser responsable de 4 crímenes en específico: genocidio, crímenes de guerra graves, crímenes contra la humanidad o una guerra de agresión, como la que por ejemplo hizo Hitler contra el pueblo judío, etc. En mayo de este año, la Corte Penal Internacional, para ponerles un ejemplo, con sede en Holanda, en La Haya, había solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el ministro de Defensa Gallant, y por posibles crímenes de guerra en el conflicto con Gaza, y también a los líderes de Hamas. ¿Ok? Pero ustedes dirán, pero Nelson, yo acabo de ver hace poquito a Benjamín Netanyahu viajando a Washington y siendo recibido alegremente por Joe Biden o por los legisladores en el Congreso o por alguna autoridad del gobierno norteamericano. ¿Por qué no metieron preso, Nelson, a Benjamín Netanyahu? Bueno, ahí paso a explicarles. Una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y, como ya le dije, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ellos están acusados de crímenes de guerra. Esa orden de aprehensión ya salió de la Corte Penal Internacional, pero en el caso muy específico de Israel, que es socio estratégico para esa zona de los Estados Unidos, él en particular, él y el pueblo de Israel y sus funcionarios tienen como un rango que supera lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo con cualquier otro presidente. Ahora, escúchenme bien. Por cierto, la orden de arresto también fue para Yahya Sinwar, el jefe, el líder político exiliado, también Ismail Haniyeh, todos, ¿no verdad? Además de Mohamed Deif, que son todos líderes del grupo terrorista Hamas. De nuevo, la CPI ha estado investigando los presuntos crímenes de Nicolás Maduro y ustedes dirán, pero de nuevo, Nelson, ¿cómo a mí de alguna manera me quedo tranquilo con que estas emisiones que todavía, ojo, no se han emitido, las órdenes de aprehensión o de arresto en contra de Nicolás Maduro, cómo puede ser que ocurran o qué implica una orden de arresto? Hasta el momento la orden de detención para el caso de Nicolás Maduro solo ha sido solicitada tanto por el Senado de Chile como por la Organización de Estados Americanos y de otras instituciones. Pero hay un tema, y no se me pongan tristes, pero una orden de arresto, no es un veredicto, es una señal de que de alguna manera la Corte Penal Internacional se toma muy en serio las acusaciones contra una persona sospechosa, lo suficientemente en serio como para investigarlas. Y
y además solamente ocurre si los jueces así lo determinan o lo consideran necesario. Otras razones pueden ser que los jueces teman, de alguna manera, que el acusado pueda obstaculizar el proceso o cometer más delitos. Otro motivo puede ser, por ejemplo, el que los jueces teman que el acusado obstaculice de alguna manera el proceso o cometa más delitos. Pero ahí viene la mala noticia para toda la audiencia que nos ve. La CPI carece de una fuerza policial propia, lo que indica que ellos deben poner esa orden de aprehensión en policías de otros países para arrestar a estos sospechosos. Por lo tanto, como es el caso, por ejemplo, de Israel, es muy poco probable que miembros del gobierno israelí sean juzgados en La Haya por ese motivo. Pero ojo, Benjamín Netanyahu, para que ustedes lo sepan, solo viaja a los Estados Unidos por este blindaje, esta inmunidad jurídica que le da el rango de ser socio estratégico de los Estados Unidos para la región de Oriente Medio. ¿Ok? Eso no lo tiene nadie más. ¿Cuántos países son firmantes de la Corte Penal Internacional? Ahí viene la otra mala noticia que tengo que darle. De 199 países aproximadamente que tiene el planeta, solo 124 son partes firmantes de la Corte Penal Internacional. Pongamos un ejemplo, Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene una orden de arresto de la CPI en su contra. Entonces, después que se emitió la orden, Vladimir Putin se abstuvo de asistir a todas las reuniones internacionales y él manda al canciller. ¿Se han dado cuenta de eso? Incluso a la ONU, él manda al canciller, porque en el caso de Vladimir Putin, para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, él no tiene el rango de socio estratégico de los Estados Unidos. Por lo tanto, si Vladimir Putin pisa Nueva York, los fiscales de Nueva York, de la Corte Penal Internacional, lo esperan así. Ven, mi vida, ven mi amor, ven, que te vamos a meter presos, por fin. Es decir, Vladimir Putin llega a caer en cualquiera de los países que son firmantes de la Corte Penal Internacional y en el caso específico de él, a él sí lo están esperando para meterlo preso de forma inmediata. Pero también tengo que decirle o darle algunas malas noticias. En Chile hubo un caso, el general Augusto Pinochet Iriarte, que fue de alguna manera dictador o presidente de una dictadura militar o de un régimen militar, como que ustedes quieran llamarle, gobernó Chile con mano dura, etcétera, y durante esos años que estuvo a cargo de Chile, pues hubieron crímenes de lesa humanidad. Se secuestraron personas, se desaparecieron personas y se asesinaron personas durante la dictadura del régimen de Augusto Pinochet Iriarte. Él hace un viaje a Londres, siendo que todos sus asesores le dijeron, no, porque contra usted hay órdenes de aprehensión a nivel internacional. Sí. Por ejemplo, cuando Pinochet viajaba, era casi sin escala, o hacía escala para echar gasolina al avión en una islita perdida en el Caribe, que obviamente no era firmante de la Corte Penal Internacional. Pero, como los países firmantes tienen ojos en todas partes, sucede que Inglaterra sí es uno de los países firmantes y el juez Baltasar Garzón se da cuenta de que Pinochet se encuentra en Londres y de una vez se emite una orden de aprehensión, una orden de arresto a Pinochet. Y a Pinochet lo meten preso, pero le hacen un arresto domiciliario. Para aquellos que nos ven, no se crean que fue que Pinochet estuvo detrás de barrotes, en una cárcel. No, señor. Estuvo en una casa preciosa, en una zona residencial en Inglaterra, pero no podía moverse de ahí. Luego vino una estrategia. Me duele aquí, me duele el ojo, me duele acá, me duele allá, pam, y al hombre lo meten en un hospital, en una clínica privada en Londres, ¿no verdad? Y ahí empieza la presión. Y ahora escuchen esta cosa que es una locura de la política. En esa época gobernaba el Partido Socialista en Chile. Escuchen bien. El canciller era un socialista y tuvo que negociar, le exigió al gobierno británico que entregara a Pinochet, que ellos lo iban a juzgar, que ese era un caso de Chile, que Chile, y pan. Pero ahí hubo algo que yo le había comentado a Melvin. Hubo una visita, en esa época estaba el primer ministro Jack Straw en Inglaterra, y él recibe una serie de llamadas
de Margaret Thatcher. Durante la época de las Malvinas, los aeropuertos que utilizó la Armada Británica fueron los aeropuertos de Chile. Esto fue algo que se supo después de todo lo que pasó. Sin la intervención, sin el apoyo de Chile, habría sido imposible de alguna manera que el Reino Unido hubiese tenido éxito en su lucha por las Islas Malvinas, que le ganaron a los argentinos. Entonces había ya una relación de más que hermanos o más que estratégica. Entonces Margaret Thatcher, le hace entender a Jack Straw, este hombre hay que liberarlo ya. Se hablan con los reyes, se hablan con los políticos, todos los conservadores dicen, no puedes seguir reteniendo al general Augusto Pinochet acá. Necesito que lo liberes. Busca la excusa que tú quieres, invéntate una. Pero a este hombre hay que liberarlo. Pinochet llega, búsquenlo en Google, en una silla de ruedas lo sacan de un avión y él se para. Como quien dice, ya yo llegué a mi país y me importa un bledo ahora lo que digan de mí. Y murió tranquilamente en su casa en Chile. Nunca pisó un juzgado y jamás fue a la cárcel. Eso se lo comparto como una experiencia mía personal, porque yo estaba allá en ese momento, para que no se guarden muchas esperanzas de cómo, Nelson, ya mira, lo agarramos aquí, lo agarramos acá. Porque lamentablemente, mis amores, ciudadanos, gente que nos ve en diferentes partes del mundo, ya una vez, aunque agarren a Nicolás Maduro, todo va a depender mucho de en qué país lo agarren. Porque si hay una relación estratégica, geopolítica, bla, 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 puede ser que alguien diga, libérenlo. Pero tú estás loco. Libéralo. Te estoy diciendo que lo liberes, ¿no verdad? Libéralo. Por lo tanto, ahora, ¿qué herramienta tiene buena la Corte Penal Internacional? Que a él le va a limitar. Él no va a salir de Venezuela. Eso se lo doy firmado hoy. Pongamos que no hay éxito con que la fecha del 5 de noviembre que le dictaron los norteamericanos, él no haga absolutamente, diga, yo me quedo acá. Perfecto. Pongamos que no respete tampoco enero, cuando se supone que tiene que entregarle la banda presidencial, ¿no verdad? Y hacer el traspaso de poder a Edmundo González Urrutia. Pongamos que tampoco respete eso y que no pase absolutamente nada. Y ahí viene, de parte de la comunidad internacional, ¿cuál es el plan B? Congelar cuentas, retener todo el tema y control, pero estricto y completo del espacio aéreo. Ahora, yo también le estaba comentando a Melvin que puede pasar una cosa. Si él se ve en una situación que él nota que su círculo más íntimo quiere acabar con su vida, él puede perfectamente meterse en un avión de carga. Ese avión de carga va a cargar combustible, por ejemplo, en una isla perdida, incluso puede hacerlo en un país firmante de la Corte Penal Internacional, y cuando torre de control le diga al piloto, ¿qué carga lleva usted? No, carga, que sé qué, si quieren vengan a revisar el avión, sí, vamos a estar, pero nosotros solamente vinimos a buscar combustible. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. ¿Tú sabes quién está sentado en la sillita ahí atrás del piloto? Nicolás Maduro, perfectamente, porque ya lo han hecho otros dictadores. Nosotros, como hablemos en plural, le tenemos que entregar siempre todas las miradas, compartirles experiencias que han sucedido en otros casos, también contarles realidades con órdenes de aprehensiones que ya han sido emitidas por la Corte Penal Internacional. Vamos a seguir compartiendo con ustedes todos los días una actualización exacta y fidedigna de lo que ocurre en ese país de Venezuela. Dejamos este capítulo hasta acá, muy agradecidos de su audiencia. Gracias por haber estado con nosotros. Este fue un capítulo más de Hablemos en Plural. Mi nombre es Nelson Valdés, su servidor. No olvide suscribirse al Tanto Mac, al Tanto TV, a Una Nueva Mañana y a mi canal de Instagram, @NelsonValdésTV. Hasta mañana, muchísimas gracias.